Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones, martes 22 de marzo de 2016. Jesús Ángel Benito, como cada mañana desde Forex Índices, cuando son las 5 horas y 34 minutos del horario internacional GMT. Vamos al calendario macroeconómico, día muy nutrido en cuanto a datos macro y a eventos en el día de hoy. Comenzamos desde Alemania en horarios de apertura de Frankfurt con el IFO, clima de negocio, valoración actual y expectativas. Todo ello para el mes de marzo. El PMI también desde Alemania a las 8:30 GMT. El dato estrella de la sesión europea nos llegará desde el Reino Unido. IPC, datos finales del mes de febrero, 8:30. Atentos a los cruces con la libra esterlina. El PMI de la zona euro a las 9:00 GMT, previsión para el mes de marzo. No son los datos finales, también desde el Reino Unido a las 9:30 tendremos el índice de precios de producción, datos finales del mes de febrero. Desde Alemania el índice ZW y también desde la zona euro. El mismo indicador a las 10:00. Desde Estados Unidos, el único dato relevante, los dos únicos datos relevantes, a las 13:00 el índice de precios de vivienda del mes de enero, datos finales y la previsión a las 13:45 del PMI manufacturero. Como ven, calendario macroeconómico muy nutrido, sobre todo atentos a ese IPC del Reino Unido del mes de febrero. Bueno, en Forex Índices estamos, como siempre, para atenderles en la parte superior de nuestra página web. Tienen las vías de contacto por si necesitan ponerse en contacto con nosotros, planes de negocio, de enseñanza, personalizados, cualquier otro servicio gratuito o de pago están a su disposición. Vamos con el planteamiento técnico para la cotización del euro dólar, como siempre, en primer lugar. Sigue peleando, sigue totalmente atrapado en el radio de influencia del refugio de mediano plazo del 1.1250. Lo lucha y lo pelea desde el día de ayer, que lo alcanzó en horarios de apertura europea. Las condiciones de mercado en la jornada de ayer para el euro dólar, si no fueron pobres, sí que fueron muy débiles y como vemos le cuesta muchísimo desprenderse del 1.1250, que será vital una vez más. Necesita encontrar el apoyo en el refugio como lo está haciendo en este momento. Necesita un apoyo firme para que le impulse al alza. La primera resistencia de categoría intermedia, que actuará como nudo de enlace para que nos ayude a tomar decisiones, la tenemos en el 1.1283. El quiebre de esta pieza le imprimiría las presiones alcistas suficientes para alcanzar la principal resistencia de jornada. La seguimos delimitando en el muro más potente que tiene por la parte de arriba cercano, 1.1326, con gestión de mediano largo plazo. La última R intermedia a 100 puntos de la situación actual se la colocamos en el 1.1348. Por la parte de abajo se nos forma para el día de hoy una pequeña zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio entre el refugio de mediano plazo 1.1250 y el precio de apertura de jornada, que hoy lo genera en el 1.1235, franja de 15 puntos, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio. Tan solo si se introduce la cotización por debajo del precio de apertura y sufre rechazos en firme, alimentará presiones bajistas. Dos soportes intermedios, 1.1209, 1.1179. Ambas piezas actuarán como nudos de enlace para que nos ayuden a tomar decisiones. El quiebre de esta última pieza alimentará presiones bajistas, buscando el principal soporte del día, refugio de mediano plazo 1.1135 a 115 puntos de la situación actual. La clave inmediata por la parte de abajo pasa por el precio de apertura del día. Mientras se mantenga por encima, las presiones bajistas están totalmente vetadas. 1.1235. La primera R a batir, intermedia 1.1283. Y no se olviden dónde están las piezas más potentes, dónde están los muros con los cuales pelea la cotización del par en los últimos días. Continuamos con la cotización del dólar yen.
Ligera presión bajista la que mantiene la cotización del dólar yen, pero el detalle más importante que nos deja es el respeto de los 111,78, ni siquiera llega a tocarlo. Atentos al detalle porque si remonta el precio de apertura y consolida por encima del mismo, hoy lo genera en los 112,15. Si consolida por encima de esta pieza, le alimentaría presiones alcistas para alcanzar un nivel intermedio en los 112,41. Quebrado al alza como nudo de enlace, toparía la cotización con la principal resistencia de jornada, con gestión de largo plazo, 112,78. Dos Rs intermedias como nudos le colocamos en los 113,06 y 113,39. No le colocamos más para el día de hoy. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar el precio de apertura del día, 112,15, lo que hará será probar como primera pieza de soporte el refugio de mediano 111,78, nudo de enlace el que nos hizo en el día de ayer totalmente perfecto con sus apoyos correspondientes. Primera pieza de soporte 111,78. Dos de categoría intermedia que actuarán como nudos de enlace 111,48 y 111,03. Batida esta pieza nos llevaría directamente al muro que le salva de caídas en los últimos días, 110,71. Respeto impecable el del pasado día 17 de marzo en horarios de sesión europea. Última pieza de soporte y principal del día, 110,71. Para la negociación inmediata, por la parte de arriba, primera R, precio de apertura, 112,15, sobre todo por la parte de abajo, vigilando muy de cerca el refugio de mediano, 111,78. Seguimos con el dólar franco suizo, imantado totalmente en el radio de influencia del refugio histórico de muy largo plazo de los 0,9680. Gira en torno al mismo, sin capacidad ni fuerza para desprenderse de él. El precio de apertura en esta lucha lo genera en los 0,9709. Como vemos, una imperceptible presión bajista la que mantiene la cotización del par. Para que se torne alcista tiene que remontar el precio de apertura de jornada 0,9707. Si consigue remontar el precio de apertura de jornada, 0,9709. Si consigue remontar el precio de apertura, alimentará presiones alcistas. Resistencia de categoría intermedia que actuará como nudo de enlace en los 0,9746. Principal R del día, refugio de mediano 0,9779 y la última intermedia se la colocamos en los 0,9806. Por la parte de abajo, si la cotización no puede remontar el precio de apertura, iría buscando como apoyo el refugio de muy largo plazo de los 0,9680. La colocación de la cotización por debajo del mismo, si sufre rechazos de los 0,9680, alimentará presiones bajistas. Dos soportes intermedios, 0,9650, 0,9611. Ambas piezas actuarán como nudos de enlace para que nos ayuden a tomar decisiones. El quiebre de los 0,9611 le imprimiría presiones bajistas buscando el principal soporte del día, 0,9552 refugio de mediano plazo. Para la negociación inmediata, por la parte de arriba, primera R, precio de apertura de jornada 0,9709, por la parte de abajo 0,9680. Mientras no abandone el radio de influencia de los 0,9680, tenemos que olvidarnos totalmente de movimientos definidos para el dólar franco suizo. Vamos con la cotización del libra dólar. Atentos a ese IPC que vamos a conocer en horarios de sesión europea desde el Reino Unido. 1,4367, precio de apertura de jornada. Las condiciones de mercado en estos horarios de preapertura europea, como podemos ver, son muy pobres. Deben de tenerlo en cuenta, respetando, eso sí, el precio de apertura del día. Mantiene una imperceptible presión alcista. Si esta se acentúa, tenemos la primera R intermedia como nudo de enlace en el 1,4422. La principal de jornada, delimitada por un refugio de mediano largo, 1,4471, y la última intermedia se la colocamos como nudo en el 1,4515. Incluso si el IPC saliera un poquito por encima de lo esperado y la cotización de la libra se animara, elevaría buscando el refugio de mediano del 1,4566.
Por la parte de abajo, las presiones bajistas tienen que venir determinadas por la colocación de la cotización por debajo del precio de apertura de jornada 1,4367. Rechazos del mismo alimentarían presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 1,4329. Siguiente soporte de categoría intermedia que actuará como nudo de enlace en el nivel 1,4295. El quiebre del mismo imprimiría presiones bajistas más potentes buscando el último soporte y principal de jornada, refugio de mediano 1,4243. Niveles alcanzables si el IPC del Reino Unido saliera alguna decimilla por debajo de lo esperado. Para la negociación inmediata, vigilando el precio de apertura de jornada 1,4367 por la parte de abajo, por la parte de arriba, primera R a batir, intermedia 1,4422, sin olvidar dónde están las piezas más importantes. Continuamos con la cotización de la USD. Incapaz de abandonar el refugio de largo plazo 0,7606, lo lucha, lo pelea y genera un eje central de operaciones en torno al mismo. En estos momentos cotiza sobre él 0,7606. Para que alimente más presiones alcistas tiene que remontar y consolidar por encima del mismo. Si esto se produce, tres resistencias, todas ellas de categoría intermedia: 0,7645, 0,7683 y 0,7721. Última R para el día de hoy a 115 puntos de la situación actual. Si la cotización sufre rechazos del refugio 0,7606, iría buscando como primera pieza de soporte el precio de apertura del día, 0,7569. Siguiente soporte de categoría intermedia que actuará como nudo de enlace en los 0,7532. El quiebre del mismo le imprimiría las presiones bajistas suficientes para alcanzar el principal soporte del día. Nivel de corto 0,7475 y el último intermedio en los 0,7418, muy alejado de la situación actual. Para la negociación inmediata debemos de tener en cuenta que la cotización está en el refugio y mientras no la abandone, los movimientos definidos están vetados. Las presiones alcistas tienen que venir determinadas por apoyos sobre el mismo y las bajistas tienen que venir determinadas por rechazos firmes del refugio de los 0,7606 para que busque el precio de apertura del día, que hoy lo genera en los 0,7569. Continuamos con la cotización del euro-yen. Ligera presión alcista la que marca la cotización de este cruce en los horarios de preapertura europea. 126.00 genera el precio de apertura para el día de hoy. Mientras se mantenga por encima del precio de apertura de jornada, las presiones bajistas están vetadas. Dos resistencias de categoría intermedia que actuarán como nudos de enlace, 126.30 y 126.63. Quebrada esta, le imprimiría las presiones alcistas suficientes para alcanzar la principal del día, con gestión de largo plazo 126.97, y la última intermedia se la colocamos en los 127.26, a 116 puntitos de la situación actual. Por la parte de abajo el escenario es el siguiente: si se coloca por debajo del precio de apertura y sufre rechazos, alimentará presiones bajistas, buscando el primer soporte del día, que como tal ya ha ejercido, 125.72. Actuará como nudo de enlace y su quiebre nos llevaría directamente al muro que le está salvando de caídas en las últimas jornadas. Refugio de mediano plazo, 125.30, principal soporte del día, y dos intermedios le colocamos en los 124.98 y 124.74. Para la negociación inmediata, el precio de apertura de jornada tiene la clave, además, con implicaciones psicológicas 00, 126.00. Para la apertura europea, sin duda alguna, será el nivel inmediato a vigilar. Bien, terminamos el análisis del día de hoy, martes 22 de marzo de 2016. Como siempre, la intención del equipo de Forex Índices es que este análisis les sea de utilidad. En Forex Índices estamos para atenderles. Muchas gracias, buen negocio y hasta mañana.